Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Justamente ayer estaba conversando con un amigo y me decía, ¿por qué tenemos tantas enfermedades raras en nuestro mundo hoy? Realmente no tengo una respuesta para esa pregunta, pero sí, realmente cuando era un niño, por ejemplo, no escuchábamos de un montón de enfermedades y unas enfermedades tan difíciles de tratar hoy en día que los que hacen noticias dicen que los farmacéuticos son los que nos tienen enfermos con tantas vitaminas y tantas pastillas que nos meten los doctores. En el capítulo 4 de Mateo, Jesús dice que iba por las ciudades y las aldeas anunciando el evangelio. Sin embargo, no solo anunciaba las buenas nuevas, no solo nos traía el mensaje de salvación, que es tan sencillo, creer en Él, simplemente arrepentirnos de nuestros pecados, pero también sanaba toda enfermedad de la gente. Qué interesante, ¿no? En un mundo lleno de conflictos y de dolor, tenemos un Mesías perfecto, un Mesías que puede llevarnos a la misma presencia de Dios solamente por creer en Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pero también puede traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestras emociones. Te aseguro que si tú te quedas con nosotros, vas a escuchar la historia de esta amiga que dice que tuvo una enfermedad cerebral por muchos meses. Ella nos va a contar su historia. Historias que cambian el corazón. Esto es 180 grados. Muchas gracias por estar con nosotros y le voy a agradecer que me escriba una nota a la dirección que está apareciendo ahí en su pantalla o tal vez me mande un mensaje de voz a nuestro WhatsApp que también va a aparecer en unos segunditos ahí en su pantalla. En la audición de hoy voy a conversar con mi buena amiga Isabel Rondón, quien nos va a contar cómo el Señor actuó en medio de esa enfermedad. Como decía en la introducción, Dios no solo está en el negocio de salvarnos, sino también de sanarnos completamente. Gracias, Isabel, por atender nuestra invitación y cuéntanos un poco acerca de usted. Voy para 33 años de casada con mi esposo. Wow. Y de verdad que ha sido una bendición, gracias. Uh-huh. Ha sido una bendición haber conocido a ese hombre que hoy es mi esposo, porque lo que Dios da, lo da bueno. Y agradezco al Señor porque Él estuvo ahí conmigo en ese proceso tan fuerte, no me abandonó, no me dejó. Y ahora entiendo esas palabras que dijimos frente al altar, frente a Dios y frente a una audiencia, de todas esas cosas que estaríamos juntos en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez, y pude comprender que sí, con la ayuda del Señor hemos podido cumplir con esas palabras. Vengo de una familia disfuncional, mi mamá se separó estando yo muy pequeña y no viví con mi papá, vivíamos con mi abuela. Uh-huh. Éramos algunos 5 o 6 muchachos sin papá y mamá. Mi mamá vivía con mi abuela. Entonces los hijos de mi abuela no tenía marido tampoco. No teníamos quien nos defendiera. Ellos llamaban a las autoridades, pero ya el problema estaba hecho. Y crecí así. Mi adolescencia sufrí mucho. Me vi afectada hasta mis estudios por los problemas desde mi niñez. No me concentraba en las clases. No pude. O sea que en la casa de la abuela vivían muchos niños. Ajá, mis hermanos. Uh-huh. Ajá. Y fue bien difícil. Entonces... Pero no es normal, ¿no? No, porque, cuando uno viene de una familia disfuncional así, que no está papá juega un papel muy importante en la familia y yo no quería que mis hijos pasaran por lo que yo pasé.
Usted vino a 180 grados porque me decía que tuvo una situación difícil de salud. Cuéntenos esa situación. Bueno, de aneurisma cerebral, ¿verdad? En ese entonces yo no sabía, ni aun mi esposo sabía lo que era un aneurisma cerebral. Yo sé que un miércoles, bueno, van a ser 13 años, el 16 de junio, van a ser 13 años que me enfermé. Me dio un fuerte dolor de cabeza, pero nunca me dolió acá, sino la parte de atrás acá. Por dentro yo sentía como que alguien había tomado mi cerebro y lo había apretado con todas las fuerzas, y mi esposo me sacó a la clínica, y ahí yo prácticamente estaba muriendo. O sea, que no hubieron síntomas antes de ese acontecimiento. No, eso fue de repente, ese dolor, y luego los médicos encima de mí. O sea, yo experimenté casi lo que fue la muerte, porque sí le puedo testificar de que pude entender qué es la muerte, y lo más lindo es cuando le servimos a Cristo y sabemos cómo estamos, porque ya cuando estaba muriendo, levanté mi mirada hacia arriba, ahí en emergencia, y le pregunté al Señor por dentro: Señor, ¿hay algo que arreglar en mí? Porque sabía que estaba muriendo. Todos, mi esposo, mis hijos estaban llorando. ¿Usted sentía que se estaba muriendo o sabía que se estaba muriendo? Sí, yo sabía, porque los médicos estaban encima de mí, mi esposo, mis hijos lloraban, mi esposo me daba y me decía: amor, por favor no, por favor no. Y la paz que yo sentía, yo he sentido paz, la paz que Dios nos da, pero nunca había sentido una paz como en ese momento. Wow. Era terrible, porque ya esa vena de acá ya estaba bien tensa y mi pupila casi dilatada, todo el mundo estaba llorando. Usted entonces le da crédito que porque Cristo estaba en su corazón, usted sentía una paz, que estaba lista para morir, es lo que me está diciendo. Sí, porque le dije: hay algo que arreglar. Yo le pregunté por dentro, yo me hice un autoanálisis y le dije: hay algo que arreglar, Señor, porque yo sabía que me estaba yendo. Cuando yo entendí que no había nada que arreglar, yo le dije: Señor, estoy lista. Pero en un momento el Señor me dijo: no, todavía no. Y volvió y me restauró. Pero fue fuerte lo que pasé, fue fuerte. Entonces, ¿hubo una cirugía? Sí, porque duré 7 días aquí en la clínica, y la neuróloga me dijo: no, yo te voy a dar de alta, pero te voy a mandar a Santo Domingo porque no estoy conforme. No salió nada en la tomografía. Luego me enviaron a Santo Domingo y me hicieron una angiografía, un estudio más profundo, y luego salió el problema. Eso fue terrible. Para hacerme eso y meter una camarita por dentro de mi cerebro que llegó allá, me detectaron que tenía aneurisma. Wow. Y el Señor me aguantó ahí casi un mes con ese aneurisma creciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo sentía una presión terrible desde el huesito acá de final de la columna hasta la mitad de mi cabeza. Yo sentía esa presión tan fuerte. Cada vez que iban los médicos me decían: ¿cómo te sientes? Yo le decía: yo me siento bien, pero siento esa presión. Pero sufrí mucho porque los medicamentos que a mí me ponían para ese problema, yo sentía que me aserraban los brazos. Eran fuertísimos. Eran muy fuertes. Y yo nada más le decía: Señor, pero no me dejes sufrir tanto, levántame ya. Yo no sabía que un ser humano podía sufrir tanto. Y bueno, me hicieron todos los estudios, salió el problema. Y el médico me dijo: hay que operarte, hay que operarte. Y yo simplemente lloré. Y dije: Señor, porque toda mi confianza estaba puesta en Él. Y dije: oye, Señor, no tengo miedo, no tengo temor. Era tanto así que cuando me iban a preparar para entrar a cirugía, yo le dije: bueno, Señor, me van a entrar a cirugía, ¿sabes qué? Si no despierto, yo estaré en tu presencia, pero si despierto, yo voy a testificar. Y qué lindo que me pasó, porque cuando me llegó en ese momento, antes de la cirugía, ¿le preocupaban sus hijos? No. No, porque yo sabía que aunque el Señor me levantara y me llevara con Él, yo dejaba a mis hijos en buenas manos, porque tengo un esposo excelente, no perfecto, pero un esposo que estuvo ahí conmigo en todas. Y mis hijos, yo sabía que lo iba a dejar en buenas manos. Por eso le dije al Señor: si no despierto, estaré allá contigo. Y si despierto, pues yo voy a testificar. Y aquí la prueba. Antes de la operación, usted dice que tenía dolores permanentes. ¿Qué era más fuerte, el medicamento o el dolor? No, ya el dolor que yo presenté cuando me enfermé, que fue aquí atrás, ya no lo sentía. Solo esa presión tan fuerte en toda mi columna, hasta la mitad de la cabeza. Y yo le decía: Señor, pero ¿por qué me siento así? Porque duré interna todos esos días, ya en la UCE, en Santo Domingo, y mi neurocirujano de cabecera es Pedro Pablo Díaz.
Y ellos todavía ellos dicen que ellos no saben todos los casos que habían tratado, nunca habían tratado un caso como el mío. Y a él se le había muerto una paciente o un paciente no hace mucho, él no quería operarme porque yo era una bomba de tiempo. Sí. Entonces en ese entonces yo no sabía qué es lo que era un aneurisma. Cuando mi esposo se dio cuenta, aneurisma, y comenzó a indagar, a preguntar, mi esposo dice, oye Dios, ¿cuánto sufrió? Él también tiene su testimonio aparte, porque yo estoy contando de lo que viví. Claro. Pero él tiene que contar también. bien fuerte, bien fuerte. Y cuando llegó ese momento de la cirugía, le dije, bueno, Señor, aquí estoy. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Espero que la conversación de hoy con nuestra amiga Isabel nos esté aclarando algunos síntomas que se sienten cuando tenemos este tipo de problemas en el cerebro. Sin embargo, quisiera también que observáramos cómo ella nos cuenta de su paciencia y de su fe en medio de la crisis. Ojalá que cada uno de nosotros pueda desarrollar fe en ese Cristo que puede sanar también tu enfermedad hoy. Vamos a continuar con la entrevista. Cuando comenzamos la conversación, usted me dijo que había sido un milagro. ¿Por qué cree que fue un milagro? Creo que fue un milagro porque cuando estaba en cirugía, la aneurisma estalló. La aneurisma estalló y mi cerebro se llenó de sangre. Entonces la cirugía duró casi 7 horas. Cuando el médico salió, le dijo a mis familiares que estaban fuera, fue un éxito, pero ella va a quedar del lado izquierdo, imposibilitada. En ese entonces ellos no habían hablado, luego nos dimos cuenta. Imposibilitada del lado izquierdo porque la aneurisma estalló y mi cerebro se llenó de sangre. Pero ahí estaba Dios, dándole las instrucciones a ellos que debían de hacer en ese caso. Cuando desperté, el doctor entró. Yo cuando desperté, que abrí mis ojos, yo veía todo dando vuelta. Todavía mi vista no se afirmaba hasta que yo pude ver que mi vista se afirmó. Yo abrí mis ojos y yo llamé a una enfermera, lo recuerdo perfectamente. ¿Cuándo me van a hacer la cirugía? Y yo no me daba cuenta que yo estaba llena de aparatos y cuando ella me dice, pero mi amor, tú tienes cirugía hace rato. Entonces yo caí en sí y yo comencé a tocarme. Yo estaba llena de vendas. De vendas, sí. Y comencé a mirar así todos los aparatos. Y a ratito entró mi médico y me dice, Isabel, ¿tú sabes quién soy yo? Digo yo, sí. Y se sorprende. Y me dice, ¿cómo yo me llamo? Yo le digo, Pedro Pablo Díaz. Y se sorprende, me dice, te voy a hacer una serie de pruebas. A ver, tú me vas a decir, este dedo yo lo voy a mover de aquí para allá y de allá para acá. Y tú vas a mirar. Y él hacía así y yo miraba con mis ojos. Él me dijo, Isabel, tú levanta las manos. Y con todo el aparato yo levanté mi dedo en mano. Y él se sorprendía. Y luego me dice, Isabel, tú levanta los pies. Y los 2 pies los subí con todo el aparato. Y ese hombre se sorprendió, salió de allí impactado. Y le dijo a mi familia, ella habló, ella reaccionó. Oiga, y después yo como estaba ahí, yo no sabía de nada de eso. Eso según mi familia me dicen. Oiga, y qué terrible, qué maravilloso. Es Dios, cómo Dios sorprende a los médicos. Porque ellos son, ¿verdad?, los que tienen la ciencia. Sí. El mismo Dios se la ha dado. Y ellos hoy en día dicen, oye, pero es que tú vienes. Porque para ellos usted iba a quedar imposibilitada de todo el lado izquierdo. Sí, ese es el mejor, lo que es José Joaquín Puello y Pedro Pablo Díaz, son los 2 mejores cirujanos, neurocirujanos del país, los mejores, bregaron conmigo. Y ellos decían que no le había llegado un caso que lo sobreviviera. El único caso fui yo. Entonces, mi familia muy maravillada de lo que Dios había hecho. ¿Qué le dijo a Dios usted cuando despierta? Yo estaba maravillada porque aún yo me veía en esa situación. Yo digo, pero Dios mío, tengo una cirugía,
y estoy como si no me han hecho nada. Y ellos se maravillaban porque los pacientes que operaron ahí junto conmigo, algunos de otras cirugías murieron. Solamente sobreviví yo. Y eso es otra historia que tengo que contar, pero a la semana ya yo estaba ahí en sala, y toda mi familia maravillada. Cuando me dan la de alta, me fui a la casa de mi suegra y todavía tenía las grapas acá. Sí. La tenía, y recuerdo que un domingo, Día de los Padres, amanecí que no tenía apetito, no, algo raro estaba ocurriendo en mi cuerpo, luego de que estábamos celebrando, de que Dios hizo la obra como Él quiso, ¿verdad? Y luego mi hermana me ve como que se me está hinchando aquí esta parte, y yo no tenía apetito, comencé a vomitar. Comenzó a darme el mismo dolor que Tremendo. me dio Wow. cuando comenzó el aneurisma aquí en mi cuello. Ay, hija, parece mentira. Ya dentro de una semana entras a la universidad. Yo sé, ma. Estoy tan emocionada. Voy a hacer nuevos amigos y por fin voy a ser arquitecto. Por fin voy a hacerte la casa que siempre soñaste. Bueno, pero no solo se trata de hacer nuevos amigos, hija. Hay que estudiar, hay que esforzarse bastante. Sí, ma, yo sé, pero vos sabés que es mi sueño. Bueno, pues pásame en Chile. Hija, yo estoy bien orgullosa de vos. No sabes cuánto. Pero te tenés que esforzar. ¿Qué pasa? Mami. Mami, ¿qué te pasa? Ay, no, mamá, despertá, por favor. ¡Ayuda! 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 Yo recuerdo alguito, no mucho, porque entré en una situación que me fui en vómito y yo decía mi cuello y mi cabeza, y tuvieron que sacarme de emergencia a la clínica. Llamaron al médico y el médico dijo tráiganla, y volví a la UCE. Ahí no recuerdo bien porque yo iba en el vehículo vomitando, no recuerdo. Claro, claro. Y me ingresaron de una vez. Yo no, en ese momento no recuerdo bien porque yo entré en un trance como que todo me daba vuelta, todo me daba vuelta. Mi hermana mayor llamó a mis hermanos acá en La Romana y le dijo, vengan porque Isabel no amanece. Yo tenía esa cabeza que parecía que me iba a estallar, claro, con una cirugía tan reciente. Y yo recuerdo un poquitito cuando mis hermanos llegaron, yo le extendí la mano, porque para que usted vea la misericordia de Dios con una cirugía tan reciente, yo poder en esa situación de esa meningitis ya estaba obrando en mí. Pude reconocer a mis hermanos, le extendí la mano, pero inmediatamente convulsioné. Comencé a morderme la lengua, a vomitar sangre con espuma. Ahí sacaron todos mis familiares y con un aparato me sacaron a darme oxígeno hasta que me metieron en intensivo. 4 días en intensivo sin saber de mí. Llamaron al infectólogo, me hicieron tantos estudios nuevamente y dijeron finalmente que yo tenía meningitis. Después de la operación le dio meningitis. Meningitis. Wow. Y entonces... Pero ya no le volvieron a operar. No. Tuvieron que ponerme en intensivo 4 días. Yo no supe de mí. Y mi hermana mayor estaba ahí a mi lado. Y desperté nuevamente, como desperté cuando la cirugía. Le pregunté a mi hermana, ¿qué me pasó? Y me dice mi hermana, ¿qué te pasó? Ella no quiso entrar de lleno. Al yo terminar de despertar, me dice, pero estoy aquí contigo, tú estás en intensivo, te pusiste malita. Ella me contó luego lo que pasó. Claro. Y yo vuelvo de nuevo y comienzo a mirar, y me veo otra vez llena de aparatos. Pues yo estaba entubada. Claro. Ya me habían quitado el tubo, yo podía hablar. Y comienzo a mirar alrededor y digo, Señor, ¿pero qué me pasó? Pero fue terrible. Gracias, doctor. Usted tiene cáncer. Usted tiene cáncer. Es un cáncer del colon muy agresivo.
¿Cuál sería su mensaje a aquella persona que tal vez nos está viendo en una cama de hospital en este momento y ha perdido esperanza? Bueno, mi mensaje para esa persona que puedan estar en una sala de hospital o que puedan verse en la misma situación que yo, es creer que Él lo puede hacer. Porque nosotros decimos es un milagro, porque hay veces nosotros nos diagnostican alguna enfermedad y Dios le place que no pasemos por cirugía, sino Él hacer el milagro instantáneo, operar Él. Y qué lindo, pero cuando Dios permite que pasemos ese proceso, Él hace ese milagro, es un milagro también, porque para algo Dios lo permitió, Él me preparó para lo que está pasando ahora. Ahora entonces, yo puedo entender. esta persona que está en la cama de hospital le dice, Isabel, vos eras creyente, pero yo no creo en Dios, no sé, nunca he experimentado a Dios, ¿qué usted le diría? Esa persona que pudiera estarme viendo, ¿verdad?, que no le sirve al Señor, mi consejo para él es que se aferre a Cristo, que se aferre a Él, porque si a Él le place sanarnos, Él nos sana. Tanto instantáneamente que no tengamos que pasar por el proceso de cirugía, y tanto como si Él lo permite, pero que Él nos ayude a salir y podamos testificar. Que se aferre al Señor, porque yo le servía al Señor y estaba tranquila y confiada que Él hiciera conmigo como Él quisiera. Pero una persona que tiene un problema de salud y que no tiene a Cristo, ¿qué esperanza tiene? Porque los que están sin fe y sin esperanza son seres humanos como nosotros, pero nuestra esperanza en Cristo es que si morimos, para Él morimos. Si Él nos place, si le place a Él dejarnos aquí, es para que vivamos, pero que testifiquemos de su grandeza. Y le digo que con Él se puede. Muchas gracias por venir a 180 grados. Ok, muchas gracias a usted. He pasado ya mucho tiempo buscando solución. He gastado cuanto tengo tratando de encontrar mi sanidad. Ya son 12 años de sufrimiento y de dolor. ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? Me han dicho que un carpintero llamado Jesús puede sanarme de esta enfermedad. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que yo recibiría mi sanidad. De repente lo veo que está en medio de la multitud. Voy abriendo espacio para llegar hacia Él. Estoy a sus espaldas y he logrado tocar su manto. Estoy sintiendo algo sobrenatural. Cristo me sanó, lo puedo sentir. El flujo ya no está. Algo sucedió en mí. La enfermedad se fue. Cristo me tocó. Su salvación me dio. Sanó mi corazón. Mi Cristo me sanó. ¿Qué haces cuando te sientes muy enfermo? Bueno, si entiendo al ser humano, y yo mismo me he enfermado muchas veces, hago todo lo que tengo que hacer para recuperar la salud. En la Escritura Sagrada encontramos una historia muy interesante en el capítulo 8 de Lucas. Dice que había una mujer que padecía de un flujo de sangre y posiblemente no tenían toda la medicina, no es posiblemente, sino que no tenían toda la tecnología que tenemos hoy en día, pero ella había persistido en lograr su salud. Dice la Escritura que había gastado todo lo que tenía
en los médicos disponibles en esa época. Sin embargo, su salud no mejoraba para nada. Se dio cuenta que Jesús iba a pasar por su ciudad y ella tuvo fe. Y dice la Escritura que decía, si tan solo me puedo acercar a Él y toco el borde de su manto, yo voy a quedar sana. Se necesita fe, mi amigo, para ser sanado por Cristo Jesús. Se necesita esa dosis de yo quiero ir a Jesús, entregar mi vida, entregar mi enfermedad y esperar en Él. Esta mujer se abrió paso entre la multitud y dice que de alguna manera la multitud lo apretaba, le impedía, pero ella luchó hasta llegar al borde del manto de Jesús y le tocó. Y cuando le tocó, dice que Jesús dijo, alguien me tocó. Y le dice, pero ¿cómo dices? Le dijeron los que andaban alrededor, ¿cómo dices que alguien te tocó si hay una multitud enorme? Cualquiera te pudo haber tocado. Y Jesús dijo, no, alguien me tocó y me tocó con fe porque poder ha salido de mí. Virtud ha salido de mí y esa persona que me tocó ha quedado sana. Cuando tocamos al Señor Jesús con fe, cuando lo tocamos con nuestro corazón, con todo nuestro ser, Él actúa en nosotros. Porque como he dicho en otras oportunidades, Él, el Dios de hoy, del Dios nuestro, está vivo hoy y está en el negocio de hacer milagros. Así que hoy puedes sanar completamente tu alma, porque es lo primero que necesitas sanar, entregar tu vida a Cristo Jesús, recibir la salvación y de seguro que si estás padeciendo cualquier enfermedad, para Él no hay nada imposible. Deja que su voluntad se haga en tu vida. Permite que Él meta tu mano sobre tu enfermedad. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi cuerpo. Sáname hoy en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber sido parte de la audición de hoy. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.